Muy feliz noche tengan todos ustedes, mis queridísimos amigos de Fraga en Éxito. Para mí un placer enorme recibirlos y a todo mi equipo está feliz recibiéndolos a ustedes el día de hoy porque lo que tengo es el temazo. Vamos a hablar nada más y nada menos que del chivo expiatorio. Usted debe haber oído esa frase 1000 veces. Fulanito es un chivo expiatorio, es que uno es un chivo expiatorio, es que yo fui un chivo expiatorio. Y eso tiene razón de ser. Es muy importante que aprendamos de qué se trata el chivo expiatorio para reconocerlo, porque a veces nosotros terminamos siendo, sin saberlos, chivos expiatorios de otros. Dicho todo esto, ¿qué le parece si arrancamos el programa de hoy, el chivo expiatorio? ¿De dónde viene primero, de dónde viene este término? El chivo expiatorio viene de una tradición judía, pero perdón, en todas las religiones está esta tradición. El hecho de que se traiga el término a través de la tradición judía no implica que esto sea exclusivamente judío. En todas las religiones, en todas las culturas, está el chivo expiatorio. Pero bueno, el término chivo expiatorio viene porque la tradición judía, en el tabernáculo, se acostumbraba en las sesiones importantes a sacrificar un chivo. Y ese sacrificio del chivo, que tenía todo un ritual y tenía toda una cantidad de cosas, era la forma de purgar los pecados de toda la feligresía. Por lo tanto, el chivo servía de catalizador, por llamarlo de alguna manera, de todos los pecados de la feligresía. Si nos vamos a los griegos, por ejemplo, vamos a encontrar el caso de Ifigenia, que era la hija de Agamenón. Agamenón era un rey que en un momento determinado, cuando no había forma de que lloviera, se te habían secado todos los sembradíos, estaba la gente en hambre, pone a su hija, sacrifica a su hija, inmola a su hija, se le inmola a Poseidón, el dios de los mares y de las tempestades, para que llueva. Y de alguna manera su hija mayor, Ifigenia, es el chivo expiatorio para poder traer la lluvia de nuevo a la comarca, al sitio donde es. Por lo tanto, es un mecanismo que utilizamos para que todos purgamos. ¿Usted se acuerda que el juego del escondite, que era 1, 2, 3, libro por todos? 1, 2, 3, libro por todos. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si usted jugó eso, usted debe saber que eso es un poco un chivo expiatorio. Libro por todos. Esta situación libra por todos. Entonces, fíjese usted, si esto lo llevamos a la vida cotidiana, si esto lo llevamos a todo lo que son las relaciones, hay chivos expiatorios en todas partes. En la política ni hable. Si usted pone a ver la política nacional, tanto del lado de la oposición como del lado del gobierno, hay chivos expiatorios, que de alguna manera es un personaje al cual expongo como el culpable absoluto de todo lo que está pasando, en quien va a recaer toda la culpa, en quien va a recaer todos los insultos, en quien se vuelve el personaje absolutamente totalmente execrable por alguna manera, y lo desfenestramos a ese personaje, y ese personaje de alguna manera salva a todos los demás que están detrás de él, porque representa el chivo expiatorio. Bueno, ya que les comenté esto, se podrán imaginar en la historia contemporánea cuánta gente ha usado la oposición o el gobierno ha utilizado en torno a esto. Pero nos vamos más allá o más acá. El bullying o el mobbing. El mobbing es el bullying en las oficinas, en las empresas, en los sitios de trabajo. Es lo mismo. ¿Qué hacen los que bulean, por decirle a alguien? ¿Qué hacen los que generan el bullying? Agarran a un chivo expiatorio que debe tener características particulares, diferentes, y lo vuelven una suerte de elemento de burla. ¿Y qué pasa? Que todos los demás que tienen, como tenemos todos, elementos posibles de burla, nos salvamos. Entonces, usted en una clase donde hay 2 elementos o 2 personas a las cuales son de alguna manera dianas de burlas, usted se salva, porque esos 2 seres son los chivos expiatorios de todo el resto del grupo, del salón o del conglomerado escolar, porque esos 2 seres ocupan toda la atención
con respecto a las burlas por cualquier situación. Igual pasa en la empresa. Entonces, hemos vivido permanentemente siendo chivos expiatorios o utilizando chivos expiatorios para salvarnos. Es una dinámica muy inconsciente, muy arquetipal, como diría Jung, muy de todo lo humano que uno tiene que reconocer. En las familias, por ejemplo, cuando en la familia hay una tía, una hermana, un hijo, un cuñado que era diferente, llámese que era más libre, hizo lo que dio la gana con su vida, no cumplió las reglas de la familia, se convierte en todas las reuniones familiares en el tema fundamental de la familia. ¿Y qué pasa? Que es esa persona convertirse en el tema de la familia libera a todos los demás de que hablen de ellos. Entonces se utiliza un poco esa figura de una manera a veces que puede parecer injusta, pero es lo que ha utilizado el hombre a través de todos los siglos, a través de todos los tiempos. Y eso se llama el chivo expiatorio. Por lo tanto, cuando nosotros nos referimos a alguien, cuando nos burlamos de alguien, cuando atacamos a alguien, cuando censuramos a alguien, cuando culpabilizamos a alguien, tenemos que tener una conciencia de si esto es un chivo expiatorio o si en un momento determinado los demás me están utilizando a mí como chivo expiatorio. Porque, repito, es un modus operandi absolutamente humano, muy arquetipal, y que tiene que ver con la posibilidad de a través de ti salvamos a los otros. Por lo tanto, tú eres el que se va a incendiar, tú eres el que va a ser el blanco, tú eres el que vas a ser el motivo de toda la atención mientras los demás huyen a través de esa situación de ser culpabilizados o de ser llamados o de ser atendidos inclusive. Ay, yo ni cuenta me di porque yo estaba atendiendo lo que tenía que atender, que era el chivo expiatorio. Entonces, esta dinámica del chivo expiatorio, que es muy dura para quien la pasa en las familias, por ejemplo, que es donde yo le he visto con preocupación, en la familia y en los grupos, cualquier grupo, los grupos humanos, por supuesto, son siempre espacios de eso. Por ejemplo, perdón que voy a meterme en esto, no debería meterme en esto, mis productoras me pelan los ojos, pero voy a meterme en esto. Que tiene que ver, por ejemplo, con la fiesta brava. Llámese el toreo. Hay mucha gente todavía que defiende el toreo, tal y que sea. Yo nunca lo he podido defender porque el toreo es el sacrificio de un animal independientemente de cualquier cosa. Y yo la crueldad animal no la voy a defender bajo ninguna situación. Pero ese es mi punto de vista. El otro también tiene espacio y respeto todo eso. Pero, ¿qué es la fiesta brava? Que es una corrida de toros, un chivo expiatorio que se llama toro, que fue criado para ello, que fue alimentado para ello y que un día lo sacan para que todo un grupo humano pueda de alguna manera sacar toda su emocionalidad, toda su fiereza, toda su maldad, toda su injusticia en torno a la lucha cruenta entre un hombre y un animal, entre dos seres sintientes. Y cualquiera de los dos que muera en la jornada será, aunque no suene bonito, celebrado, porque es parte de la jornada. Para hablarles de la fiesta brava, por ejemplo. Y así sucesivamente podemos irnos por diferentes ámbitos de la vida. En los edificios esto es maravilloso. Porque usted ve en las reuniones de condominio o en los chats de los edificios, cómo de alguna manera agarran a una familia o a una ama de casa o a un individuo que de repente es bebedor y hace sus desastricos por allí, pero a través de ese individuo todo lo que suceda en los pasillos, todo lo que suceda en la seguridad, todo lo que suceda en dejaron abierta la puerta, hicieron tal cosa, de alguna manera va a converger en el chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio es ese señor bebedor del piso 5. Piénsenlo, ya venimos.
Muy bien, mis amigos, continuamos. Fraga en éxito, estoy hablando del chivo expiatorio. Normalmente tenemos que sacar un chivo expiatorio. Todo esto, lo que hablé del bullying, que antes era chalequeo, quiero siempre reconocer que no es lo mismo. El chalequeo que usted vivió, que yo viví, era un chalequeo, pero no tenía el elemento de lo electrónico, de lo digital. Porque el chalequeo, cuando tú le metes el elemento digital, son 24 horas funcionando. Pero no estoy hablando de ese tema hoy. Todo este mundo de tortura, todo este mundo de alguna manera de ensañamiento, todo este mundo que converge en un culpable, porque tenemos además la idea de que hay que buscar un culpable. Porque como nadie toma responsabilidad, como nadie dice, el edificio está hecho un desastre y yo voy a ver mi parte, eso no lo dice nadie. Todo el mundo dice, déjame ver todo lo que falta en el edificio, pero nadie dice, déjame ver en este desastre que yo estoy percibiendo, qué parte tengo yo en esto. Porque todos tenemos parte. Pasiva o activamente la tenemos parte. Vivimos en un país, igualmente, y eso lo hacen todos los ciudadanos del mundo, vivimos en un país donde de repente tenemos una crisis enorme y parece que la crisis no fuera con nosotros. Entonces, no hay espérate un momento, aquí hay una crisis importante, déjame ver qué hago con ella, déjame ver qué aporto o qué cambio para aportarle algo para salir de la crisis, sino que sencillamente me ensaño contra alguien que representa la culpabilidad de todo lo que está sucediendo. Llámese un personaje político, un personaje social, un personaje sindical, de cualquier tipo. Y lo monto en ese, digamos, escenario que tiene que ver con el chivo expiatorio. Entonces, igualmente, en las familias hacemos exactamente lo mismo. En la familia tenemos que estar buscando permanentemente al hijo con problemas de cualquier cosa, o a la hija que no fue, digamos así, formal con lo que fue la educación, sino que además hizo su camino como le dio la gana, o al nieto que anda en cosas raras y que es muy rebelde, o al marido que tiene... Hay que buscar a uno o a una que nos permita liberar toda esta culpa de la cual nadie se quiere responsabilizar. Entonces, cuando encontramos el chivo expiatorio, hay en todos ¡ay, qué bueno! Se encontró el chivo expiatorio. ¡Qué maravilla! ¡Qué liberador es sentir que apareció el chivo expiatorio! Y cuando aparece el chivo expiatorio, bueno, usted ve, es que yo tenía 30 años de matrimonio perfecto, con una pareja perfecta, con un hogar perfecto, 3 niños bellos en un hogar perfecto, y llegó la bichita y se le metió por los ojos y se llevó al hombre de la casa. ¿Quién es el chivo expiatorio allí? La bichita. Y la bichita, a lo mejor lo que vino fue a limpiar y a que se vieran las realidades, a que salieran los monstruos, a que se reconociera quién es quién, y a partir de esa dinámica empezáramos de alguna manera a poner las cosas en su sitio. Esa fue la labor de la bichita. Pero la bichita la agarramos de chivo expiatorio, porque esa bichita se mete en el hogar de otro, porque no respeta al hombre casado. Bueno, el hombre es un santo. El hombre estaba totalmente canonizado y de repente alguien lo increpó y lo sacó de ese mundo y lo llevó a un infierno. Y esa fue la bichita. Entonces la bichita es la que vamos a quemar. Bueno, las brujas de Salem. ¿De qué se trata la bruja de Salem? La casa de brujas. Eso es Edad Media totalmente. ¿De qué se trata la casa de brujas? Del chivo expiatorio. Ahí había un gentío que era bruja, pero de alguna manera había que buscar a una. ¿Y a quién buscaban esa una? Al personaje que más tropezara conmigo, al que menos me cae, al que más incómodo me la pone, al que me dice y me pregunta cosas incómodas, al que me puede descubrir en mi dinámica, a ese lo pongo como chivo expiatorio. Punto.
Y entonces los brujos son los otros, las brujas son las otras, no yo. Entonces, entiendan que es un mecanismo arquetipal que lo tenemos todos dentro, que se enciende en la necesidad de responsabilizarnos por nuestra vida, por nuestros actos, por nuestras consecuencias y poder llevar realmente una vida que funcione. Eso es, y eso no se va a acabar. Eso es lo que puede ahora, y para eso están estos programas, o por ejemplo, la intención de estos programas, lo que puede llevar es más conciencia. Y la conciencia es, espérate un momentico, ¿hasta cuándo tú vas a seguir siendo el chivo expiatorio? Yo tengo un caso. Muchacho médico, hijo de médico, papá médico, él médico, y luego tuvo 3 hermanos más. Él es el cuarto. Él es el primero de 4. Y resulta ser que el padre lo tuvo siempre como pupilo, pero en una situación de muy dura, porque el padre tenía siempre miedo de que el muchacho lo pudiera remontar a él. Resulta que el padre le diagnostican cáncer y no se lo dice a nadie. Y un día llama al hijo, llama a este hijo médico y le dice, te voy a decir algo. Tengo un cáncer en tal parte, taca, y tú te voy a nombrar a ti albacea del testamento. Albacea es el responsable de que el testamento se cumpla. Y además de eso, no te permito bajo ninguna circunstancia que se lo comuniques a nadie hasta tanto yo me muera. Por lo tanto, vas a cuidar de mí, vas a guardarme el secreto y a nadie está permitido comunicarle que yo tengo esta enfermedad terminal. Entonces, cuando tú ves esta situación, que es totalmente injusta, de un padre que se escuda en que él no va a preocupar a los demás, pero que inculpa y que le pone la carga a uno de sus hijos y que lo llena de una serie de responsabilidades. ¿Qué pasa? El chivo expiatorio ahí se vuelve el hijo. Pero ¿qué sucede? Que el hijo tampoco reacciona ante esto. Porque ahí es donde el momento donde un ser consciente le dice, papá, yo te amo, yo estoy dispuesto a tratar de ayudarte en ese cáncer hasta donde sea posible, pero yo no puedo lo que me estás pidiendo. Porque lo que me estás pidiendo primero es que yo me encargue solo de una cosa pesadísima, luego que me encargue de un secreto con el cual yo no voy a poder lidiar, porque además soy médico, y en tercer lugar me estás pidiendo una cosa que es profundamente deficitaria con respecto a mis otros 3 hermanos. Pero como no hubo ese hijo, sino el hijo que dijo, sí papá, por ti lo que sea, ese hijo terminó siendo en la familia no solo y este fue un caso real, no solo el chivo expiatorio, sino que además fue el más odiado, hasta el punto que lo execraron. ¿Y por qué lo execraron? Lo execraron primero que todo porque como médico no dijo nada. En segundo lugar lo execraron porque además él fue el mecenas. El albacea. Y el albacea tenía que cuidar por todo esto, tenía que tomar partido por, no señor, ese dinero no lo va a tomar nadie, ese dinero nadie va a jugar con él, ese dinero se tiene que repartir como mi papá lo dejó. Por lo tanto es una posición un poco antipática y eso fue perfecto para que ese muchacho terminó yéndose a Alemania. Y en Alemania ni siquiera la medicina se dedica a otra cosa. Pero claro, le hicieron la vida de cuadrilla y él aceptó. Por eso estos programas son para que veamos que esto ni siquiera es un juego maléfico. El papá de este muchacho no hizo eso por mal. De repente la sociedad, tu edificio, el colegio, el trabajo, no te ponen a ti como chivo expiatorio por malos. No, es un mecanismo de déjame seleccionar de este grupo a quién. Y si el que seleccionan o la que seleccionan lo permite, bueno, el chivo expiatorio es perfecto. Porque el chivo expiatorio es el mecanismo que utilizamos para salvarnos o para purgar todas nuestras penas y pecados. Siempre hay chivo expiatorio. Hay hijos en la familia
que les toca, además sin haberlo escogido, ser el chivo expiatorio de todo. El hijo enfermo, pues. El hijo enfermo es el chivo expiatorio de que yo no fui feliz. El hijo enfermo es el chivo expiatorio de que yo nunca tuve tiempo para mí. El hijo enfermo es el chivo expiatorio de que yo tuve que dedicarle toda la vida a ese ser, por lo tanto yo nunca disfruté de la vida. Y de alguna manera pongo ese ser en deuda, porque esa es la otra. El chivo expiatorio se siente en deuda. Y al sentirme en deuda, entonces tengo que ver cómo yo pago la deuda. Y el pagar la deuda puede implicar que yo me olvide de mí. El que yo pague la deuda puede implicar que yo me dé la espalda a mí por la necesidad que tengo de pagar la deuda. Pero hay condenas muy duras por el ser un chivo expiatorio. Entonces, de alguna manera, esto hay que sincerarlo, esto hay que ponerlo en un contexto de, mira, aquí no hay malos y buenos. Aquí simplemente yo caí siendo el chivo expiatorio de todo esto porque yo fui el que di la idea primero. Esto es típico, ¿no? Porque si Carlos no hubiera dado la idea, todavía tendríamos... No. Normalmente quien está buscando cambios, renovaciones, en buena lid, siempre puede correr el riesgo de caer en el chivo expiatorio. Porque vino él o vino ella con esas ideas totalmente nuevas de cambio, de transformación, cuando estábamos muy bien. Mentira, no estaban bien. Requerían el cambio, pero como el cambio implica transformaciones y la transformación implica terrenos un poco hostiles, entonces cuando entramos por el terreno hostil hay que buscar el chivo expiatorio para de alguna manera saber que yo no tengo nada que ver con esto, que yo soy una víctima impotente ante todo esto. Vamos a la pausa, usted lo piensa, ya venimos con las preguntas. Vamos a ver las preguntas que ustedes tienen para mí. A ver. Hola, a la mayoría de los venezolanos en otros países los han convertido en chivos expiatorios. Interesante. Porque a muchos venezolanos en algunos países a los cuales no llegaba inmigración y de pronto empieza a llegar una inmigración como la venezolana, que además no es una inmigración calladita, ni obediente, ni nada de eso, sino que es una inmigración que se hace sentir por caribeños, por alegres, por una cantidad de cosas, evidentemente, entonces todo lo que tiene que ver con delincuencia, todo lo que tiene que ver con desorden, todo lo que tiene que ver con generar algún tipo de desorden público, entonces ponemos, esos son los venezolanos, que desde que llegaron aquí no ha habido paz. Bueno, ahí estamos en el centro de la atención y somos chivos expiatorios. Eso hay que empezar a desarmarlo totalmente. Ser diferente y aceptarlo es el primer paso para que seas el chivo expiatorio. No, ser diferente, aceptarlo es el primer paso para dejar de ser un chivo expiatorio. Tú lo aceptas cuando ya tú ves que eso a ti no te puede, que eso es problema de los otros. En ese momento tú de alguna manera te desprendes de tu querer ser chivo expiatorio. Acuérdate que el chivo expiatorio está muy ligado a la culpa. Por lo tanto, hay un juego de culpa muy importante. La persona que no siente la culpa o que trabaja la culpa, me gusta más el que trabaje la culpa que el que no la sienta, que trabaja su culpa y empieza un proceso de aceptación y empieza un proceso amoroso consigo mismo, es una persona que no, o que puede romper inmediatamente el caer como chivo expiatorio. Ese es mi punto de vista. ¿Cómo identificar los chivos expiatorios en nuestras vidas? Bueno, deben haber muchos. Cuando alguien llega a consulta y me dice, es que a mí esta situación, o esta hermana, o mi mamá, o mi entorno, no me ha dejado ser feliz, no me ha permitido relacionarme, no me ha alimentado de manera adecuada, no me ha permitido crecer. Cuando a mí alguien me dice eso, ya me está hablando de un chivo expiatorio. Y yo lo de la madre, lo del padre, lo he visto, es que mis padres no me dejan crecer. Es que mis padres me tienen ahogado. Es que mis padres me aprisionan. Es que yo nunca me pude realizar con mis padres. Eso es un chivo expiatorio. Eso es totalmente poner un chivo expiatorio que de alguna manera en la cual purgue la posibilidad de justificar el que yo no pude ser feliz. El que yo no pude ser lo que yo quise ser. Y resulta ser que tú sabes, y yo sé, que eso no es del todo cierto.
Sí, es verdad, tuviste unos padres difíciles, tuviste unos padres complicados, tuviste unas relaciones altamente conflictivas, pero eso no tiene nada que ver con que no tomaras las decisiones adecuadas buscando tu propio camino de felicidad. Eso es lo que hay que ver. Ahí es donde hay que poner la lupa. ¿Qué has hecho tú en torno a esto? Porque esto es lo que va a determinar antes y después. Así que cuidado con eso, que es muy peligroso. Vamos a seguir viendo. La pregunta es, ¿que mi esposo fue alcohólico es chivo expiatorio para decir que no fui feliz en el matrimonio? ¿O será que yo que no lo amaba como para sobrellevarlo? No, ni una ni otra. El hecho de que tú pongas en tu marido con problemas de alcohol la causa por la cual no fuiste feliz y te amargaste la vida y hiciste de tu vida realmente una cosa muy dura y muy difícil, que era tu responsabilidad, tú la estás poniendo en manos de el problema. Y el problema es tu marido alcohólico. Por lo tanto, tu marido alcohólico pasa a ser un chivo expiatorio de tu felicidad. ¿Me entiendes? Y le estás dando una carga. ¿Saben qué pasa? Que cuando yo le doy una carga al problema, el problema no sabe que yo le estoy dando esa carga. Entonces el problema termina responsabilizado por una cantidad de cosas, las cuales yo, primero, no tengo manera de cambiar, y en segundo lugar, no tengo ni forma de enterarme de cómo yo llegué allí. Eso es lo que quiero que vean. Tu marido alcohólico no tiene ni idea del daño que ha hecho en ti con respecto a tu vida, porque el daño de tu vida tiene que ver contigo. Es decir, el problema de la vida no es lo que sucede, es lo que tú hagas con lo que sucede. Las decisiones que tú tomaste para no tomar las riendas de tu vida y poder ser feliz o poder realizarte de una manera adecuada, independientemente del problema del alcohol que tenía tu marido, tienen que ver exclusivamente contigo. Y esto no es culparte, esto tiene que ver con responsabilizarte para que pueda haber una reparación. Porque si no pasamos la vida, por eso los chivos expiatorios están en todas partes, buscando a ver quién fue el culpable de que yo no hubiera llegado a lo que yo hubiera soñado llegar. ¿Tú me entiendes? Entonces, con esto no te estoy diciendo que tú lo hiciste mal. Aprovecha la pregunta para entender que las decisiones de mi vida las tomo solo yo. Que las circunstancias de mi vida pueden retrasarme, pueden, tú sabes, tropezarme, pero no pueden en ningún momento anularme. Que es lo que hacemos muchas veces con el chivo expiatorio. Pero ¿cómo se hace Carlos con 3 muchachos? Me dice la gente. Pero ¿cómo se hace Carlos con esta edad? Pero Carlos, ¿cómo se hace con una hermana que tengo que sobrellevar porque tiene problemas? Pero ¿cómo se hace con una mamá que tiene Alzheimer? Espérate, todo eso son circunstancias duras y difíciles de las cuales yo tengo que tomar decisiones. Yo no sé cómo se hace, pero sí entiendo que se pueden hacer cosas. Lo que pasa es que no las voy a convertir en chivos expiatorios, porque le estoy dando a eso una carga que esa carga no existe. Esa carga es mía, esa carga no es de ellos. Imagínate tu mamá con Alzheimer, si ella puede ser responsable de que tú no puedas ser feliz. Eso no existe. Tu mamá tiene Alzheimer, es decir, tu mamá está desconectada. Pero entonces tú le pones la responsabilidad porque es una manera de ponerle ese sombrero y decirte, bueno, muchacha, amiga, amigos, hijos, sociedad, país, mundo, miren en lo que me he convertido porque tengo a mi mamá con Alzheimer. Y habrá gente, la mayoría te va a decir, es verdad, amiga, es que, bueno, es que a veces la vida es injusta, es que a veces tal y tal cosa, es que para acá y para allá, y de alguna manera te van a ir llevando por caminos donde lo que vas a hacer es que el chivo expiatorio tenga cada día más fuerza. Me captan. Pero ojo con eso. Ese tema es muy importante para el desenvolvimiento en tu vida. Es muy importante para el reconocimiento en tus relaciones. Es muy importante para saber cuándo te están llevando a ser y a convertirte en eso. El discurso es muy importante, ¿no? Cuando tú, y los discursos de los padres a veces son muy culpabilizadores y te llevan a eso. Es que si tú fueras de otra manera yo no estaría tan triste. Es que si tú de verdad no hicieras lo que haces, yo estaría mucho más tranquilo y te amaría más.
Eso es un discurso manipulatorio. Aquí y en Pekín. ¿O no? Ok. Bien, mis amigos, me tengo que ir. Todos muy contentos de haberlo recibido y les decimos que será que aquí se les quiere mucho primero. Se les quiere bien y se les quiere siempre. Será hasta la próxima sonrisa que espero que sea en la próxima emisión de Fraga en Éxitos. Dios me los bendiga y gracias.